Hola, buenas tardes. Desde la Asociación Española, hola, buenas tardes. No sé si se me ha oído al principio. Desde la Asociación Española quisiéramos dar las gracias a ECOM por la realización y organización de esta webinar de la enfermedad de Gaucher y calidad de vida. El objetivo de esta webinar es iniciar el camino para el empoderamiento o participación de los pacientes o cuidadores sea una realidad. Para ello contaremos con los siguientes ponentes. Doctor Javier Domínguez Cruz, Hospital Universitario Virgen del Rocío, experto en empoderamiento, que nos hablará empoderamiento y piedra angular del paciente crónico. Profesor Rodolfo Ramos Álvarez, consejero general de Psicología, Departamento de Psicología de la Universidad de Granada. Finalmente podremos contar con el doctor Luis Aldamiz para la presentación de los resultados de la encuesta online. Y por último, la doctora Pilar Giraldo Castellano, presidenta de la Fundación FETEC, que nos presentará los resultados del estudio de vigilancia epidemiológica en los pacientes del Registro Español de Enfermedad de Gaucher durante las oleadas de la pandemia por SARS-CoV-2. Recordaros que al final de las ponencias habrá un turno de preguntas que podréis ir escribiendo en el apartado preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos y doy paso al primer ponente. Creo que ahora se oye perfectamente. Soy Javier Domínguez, como han comentado, soy dermatólogo. Para mí es un placer poder colaborar en esta sesión y sin más vamos para la presentación. Dentro de la dermatología es una especialidad poco conocida y que tiene muchos campos y yo me dedico muchas veces a varios campos diferentes, sobre todo oncología, dermatitis atópica, distintas patologías pediátricas y aunque parezca mentira, en todos estos campos el empoderamiento puede ser muy utilizado y es fundamental sobre todo en nuestros pacientes crónicos.
Si alguien piensa que va a salir de aquí sabiendo mucho de empoderamiento, no es mi intención. Mi intención es más que cuando acabe la presentación se quede ese gusanillo en el estómago para decir, oye, quiero profundizar un poco más en la información y en el contenido que me ha explicado este dermatólogo de Sevilla y quiero hacer un poquito más de hincapié en lo que es eso del empoderamiento. Porque para mí el mundo del empoderamiento, curiosamente, empezó en un congreso de metabulopatía en CESI en Roma en 2016, en el cual pude asistir a una charla de empoderamiento y realmente me encantó y me gustó. Y fíjese la vuelta que da la vida, ahora estoy yo aquí hablando de empoderamiento. Y es que realmente cuando hay campos en el que distintas especialidades interactúan, es muy interesante, muy enriquecedor ver a veces las mismas cosas desde un punto de vista un poco diferente. En sesiones que yo he ido a veces con oncólogos, con alergólogos, de campos que tenemos en común, es verdad que para cosas que para ellos les parecen muy básicas, para nosotros son muy interesantes y cosas que son tan transversales como puede ser el empoderamiento, la adherencia a los tratamientos, es muy interesante escuchar a compañeros de otras especialidades. Y a raíz de este enriquecimiento que tuve con el empoderamiento, tenemos ahora distintas publicaciones y ahora voy a estar aquí hablando para vosotros. ¿De dónde viene esto del empoderamiento? Bueno, uno de los primeros paciente que se considera un paciente empoderado es este e-paciente actual, Dave de Bronca, en el cual él es un médico que en el año 2007, en enero de 2007, le diagnostican un cáncer renal con metástasis óseas, pulmonares y musculares y le dan una esperanza de vida de 24 semanas. Se pone en contacto, recomendado con la comunidad de pacientes de cáncer de riñón, ya empezamos a hablar de la importancia en este tipo de patologías de la asociación y de la comunidad de pacientes, y lo que le refieren es que solo una cosa se aproxima en su situación actual a la cura, que es la alta dosis de interleuquina, que la mayoría de los hospitales no lo ofrecían y que encuentre uno que lo haga. Que no se dejara hacer nada ni poner nada porque podría descartarlo para hacer tratamiento con interleuquina y que los efectos adversos eran complejos, eran difíciles, pero que un hospital especializado podría manejarlo. Él lo encontró, se hizo la excelesis del tumor, entró en un ensayo clínico basado en dosis elevada de interleuquina 2 y desde septiembre de 2007 estaba en remisión completa. Y ahora va dando charlas por todo el mundo sobre lo que es el empoderamiento y el e-paciente. Y es que ya desde hace años, desde hace varias décadas, la Organización Mundial de la Salud tenía como prioridades establecidas a la hora de fomentar la sanidad el empoderamiento de los individuos. ¿Y qué es esto que estamos hablando de empoderar? Bueno, pues según la Real Academia, empoderar es hacer poderoso o fuerte a un individuo o grupo social que sea minoritario, que esté en una situación de debilidad. Y muchas veces en los años 60, 70 se empezó a utilizar este término para hablar de los derechos de la mujer, de derechos de minoría, de etnia distintas. Y entonces ha ido cambiando lo que es el concepto de empoderamiento a distintos niveles y la Organización Mundial de la Salud lo define como un proceso mediante el cual las personas adquieren un mayor control sobre las decisiones y acciones que afectan a su salud y para ello los individuos y las comunidades, atención al punto de hecho, porque podemos tanto empoderar a personas en concreto como a comunidades, y esto va a ser también bastante importante, le ayudan a desarrollar habilidades, tener acceso a la información y a los recursos y la oportunidad de participar e influir en los factores que afectan a la salud y al bienestar. A grandes rasgos, lo que queremos decir es que empoderar a un paciente no va a ser más que formarlo e informarlo, porque si el empoderamiento inicialmente en el ámbito de la medicina se fue encaminado a fomentar lo que era la salud, hoy en día, desde hace ya unas 2 décadas, lo que es el empoderamiento se centra sobre todo en aquellos pacientes con patología crónica, en el cual es fundamental que ellos tomen lo que es la rienda de lo que es el manejo de su enfermedad y tengan una actividad, una forma proactiva de enfrentarse a su enfermedad. De hecho, una de las cosas que vamos a hacer muchas veces es que el paciente se sienta corresponsable con el médico de lo que es la asistencia médica y él vaya a ser el que vaya a ir tomando en parte las decisiones que se van a ir tomando acerca de su enfermedad y una actuación sinérgica entre el médico, el paciente y los cuidadores. No sería más que un punto más elevado que lo que es la autonomía propia del paciente con respecto a los principios de bioética. Y es que en la medicina, y los que me estáis escuchando otras patologías de otras especialidades lo sabréis perfectamente, va a haber muchas patologías que van a ser crónicas, que no van a tener una curación,
porque son con enfermedades genéticas o porque son como la hipertensión arterial, la diabetes, o dentro de lo que es mi especialidad y mi campo, campos como la dermatitis atópica, la psoriasis, pacientes que van a ser crónicos y que ellos tienen que estar bien informados y concienciados de qué actitudes en la vida van a hacer que su patología mejore y cuáles pueden ser diferentes opciones terapéuticas, y si el paciente es el que decide la opción terapéutica, va a ser mucho mejor a la hora de llevarse a cabo. Y habría 4 elementos clave a la hora del empoderamiento. Uno es a permitirle al paciente un mayor acceso a la información. Muchas veces tenemos poco tiempo en lo que es la consulta, pero podemos facilitarle el acceso a asociaciones de pacientes, podemos permitirle el acceso y darle recomendaciones de páginas web donde el paciente pueda informarse mucho mejor, hacerle partícipe y que se incluya en lo que es la toma de decisiones, y esto nos llevará a la corresponsabilidad, que en muchos grados también va a ayudar a que si en algún momento hay algún tipo de problemas, de efectos adversos, el paciente lo sienta como corresponsable y no solamente sea una cosa del médico. Y también que ayudemos a la participación y la asociación de pacientes con este tipo de patología, que va a ayudar muchísimo al paciente. Porque el modelo paternalista, ese modelo en el cual el médico toma una decisión y el paciente parece que tiene que asumirlo, eso está totalmente obsoleto y sabemos que eso no va a llevar a nada bueno en cuanto a la adherencia. Es como los reforzamientos negativos. Un reforzamiento negativo en la educación, por ejemplo, de nuestros hijos, pues va a hacer que cuando nos demos la vuelta, nos tome la espalda y vaya a tomar decisiones incorrectas. Tenemos que fomentar que dándole toda la información oportuna a los pacientes, o que fomentar a nuestros hijos, por ejemplo, que ellos sean los que van a tomar las decisiones adecuadas porque ellos quieren tomarlas, no porque se les imponga desde fuera, porque sean conscientes que una decisión es la más adecuada que otra. Hay muchas formas de comunicación entre el médico y el paciente, pero muchas veces ese modo deliberativo, democrático, puede ser la forma más correcta de que realmente lleguemos a un punto adecuado en lo que es el tratamiento de las enfermedades crónicas. Porque yo, sobre todo en las patologías crónicas, y en verdad prácticamente en toda la medicina, lo que veo al paciente es como yo tengo el conocimiento, tengo la capacidad de poder transmitirle dentro de lo que puedo toda mi información, y le doy una baraja de posibilidades para que el paciente pueda elegir la opción que le vea más oportuno. En ocasiones esta baraja va a ser una baraja marcada en la cual yo tengo mi opinión y considero cuál puede ser la mejor opción, pero lo ideal es que el propio paciente sea el que tome la decisión sobre qué va a hacer con su vida, sobre sus hábitos de vida, sobre cómo va a llevar el tratamiento, y sea él al final el que tome la decisión. Esto hay veces que hay algunos médicos que le suenan raro porque parece que es el paciente el que va a hacer todo, incluso a veces para dar charlas sobre empoderamiento o formar a pacientes, a algunos compañeros no les gusta mucho, pero no es nada mal, es muy lejos de la realidad, porque nosotros tenemos la información, hay muchas veces que al paciente le puede costar asimilarla por muchos factores, y nosotros tenemos que intentar, tanto por la vía lo que es nuestra consulta, como otros métodos, como pueden ser métodos online o, como hemos dicho, la asociación de pacientes, hacerle llegar que el paciente pueda tener la mejor información posible. Es verdad que en algunas ocasiones, por la misma patología del paciente, por la complejidad de lo que es la enfermedad, por el nivel intelectual del paciente o por la misma formación que tiene, hay muchas veces que es muy difícil empoderar al paciente y que él mismo tome las decisiones. A mí me pasa con mucha frecuencia, y voy a hacer varios comentarios acerca de pacientes y patología dermatológica que en mi campo, en la cual a veces en pacientes con cáncer cutáneo o precáncer cutáneo, pacientes de edad avanzada, intento exponerles distintas posibilidades terapéuticas, y muchas veces, después de estar 5 minutos hablando con el paciente de una edad avanzada me dice: bueno, doctor, ¿y usted qué haría? ¿Vale? Y es verdad que hay muchas veces que a este tipo de pacientes cuesta mucho trabajo, pero porque ya tiene muy asumido ese rol paternalista que ha vivido durante muchos años. Yo vivo muchas veces más la medicina como una especie de coach en el cual el médico va a ir explicando, sacándole al paciente, y que él sea el que va a ir realmente al final tomando las decisiones de lo que tiene que ir haciendo o no ir haciendo. Porque el empoderamiento en sí no es un destino, ¿vale? Ni para el paciente ni para el médico. Es un camino en el cual vamos a ir recorriendo para que al final haya una mayor adherencia al tratamiento, porque el paciente sea el que decida lo que va a hacer, y una mayor adherencia a hábitos de vida adecuados para lo que va a ser su enfermedad, siempre que el paciente
quiera tomarlo. Esto es como todo, hay médicos que fuman, hay oncólogos que fuman, pero el paciente es el que tiene que ir decidiendo qué es lo que va haciendo, porque nos hacen falta herramientas para que aumentemos la adherencia terapéutica, sobre todo en las patologías crónicas, porque las patologías crónicas, sobre todo cuando empiezan de edades de edades muy pequeñas, hay momentos que se van a cansar, hay momentos que el paciente va a estar con una negación hacia la enfermedad, va a estar deseando no hacer ningún tipo de tratamiento o simplemente hay ocasiones que por algún tipo de régimen, como por ejemplo el paciente con lupus que tiene que ponerse fotoprotección solar, a veces va a tener un alto coste que no lo pasa la seguridad social. Y todas esas medidas hay que ir fomentando que sea el propio paciente el que de él salga el que haga el tratamiento. Porque cuando queremos mejorar los niveles de adherencia de los pacientes, aquí vemos en el punto 4 como un punto fundamental es incrementar la autogestión y el empoderamiento del paciente, como hemos ido hablando, facilitando la autogestión y a través de las nuevas tecnologías que el paciente pueda tener una aplicación web en el cual, por ejemplo, nosotros en pacientes con urticaria crónica, la Asociación de Pacientes de Urticaria Crónica tiene una medida que es una escala para que él vaya viendo cómo va cada día y vaya apuntándose, involucrar al paciente en la toma de decisiones, esto para mí es fundamental, y fomentar lo que hemos comentado, la asociación de pacientes. Porque muchas veces cuando le preguntamos al propio paciente por lo que conoce de su enfermedad, a veces nos llevamos mucha sorpresa de que a veces hay un gran desconocimiento. Y esto muchas veces cuando este tipo de charla la das a algunos compañeros y habla de empoderamiento, de que el paciente decida, le parece, bueno, esto es todo muy bonito, pero esto a ponerlo a nivel en práctico, esto yo lo veo muy complicado, es como algo muy utópico. Pues no, lo primero que hay que hacer es realizar escalas que puedan servir para ver el empoderamiento de los pacientes con distintas patologías. Y, por ejemplo, nosotros hemos hecho, el año pasado publicamos una escala para ver cómo de empoderados estaban los pacientes con dermatitis atópica. Y cuando tomamos algún tipo de acción que sirva para que nuestros pacientes con dermatitis atópica puedan empoderarse más, podemos hacer un antes, vemos cómo están de empoderados, hacemos la acción determinada, como puede ser una escuela de atopia, como puede ser un tipo de páginas web que puedan comunicarse, un tipo de vídeos que puedan visualizar, y después vemos al tiempo el empoderamiento y podemos ir visualizando cómo los pacientes mejoran el empoderamiento. Y yo, una vez preparando una charla para psoriasis, me encontré esta escala que en algunas cosas ha cambiado mi forma de presentar a los pacientes las opciones terapéuticas, y es que todos conocemos que cuando vamos a presentar una alternativa terapéutica al paciente, realmente vamos siguiendo esta escala, ¿no? Una especie de escalera terapéutica en la cual, conforme aumentamos la efectividad, aumenta la toxicidad. Pero muchas veces el paciente le da la sensación de que nosotros vamos optando por alternativas terapéuticas de una manera arbitraria y salteada, y eso puede causar un poco como de angustia. Y yo en muchas patologías, de patologías sobre todo crónicas, les muestro esta especie de dibujito, incluso se lo hago, y hay muchas patologías en las cuales, mira, vamos a empezar con tratamientos tópicos, si no fuera suficiente, podemos pasar a la fototerapia, y si no, tenemos tratamiento sistémico. Pero esto lo empleo en muchas patologías, como puede ser la alopecia androgenética, como puede ser la dermatitis atópica, y probablemente cada uno de vosotros que estéis pensando en vuestros pacientes, sepáis o penséis qué escala podemos hacer en distintos pacientes y en con distintos tratamientos. Y yo personalmente me gusta dibujárselo para que el paciente vea que estoy implicado con él, que estoy dedicándole el tiempo y haciendo una labor para que él pueda aumentar lo que es esa formación. Es un pequeño tips que realmente no se consideraría un empoderamiento, pero sí es facilitar y que el paciente sea consciente de cómo va a ir las opciones terapéuticas y que no le parezca simplemente que vamos haciendo distintos tratamientos a salto de mata. Y una cosa que también es importante es que en ocasiones los pacientes van a aceptar un medicamento u otro en función de su personalidad. Esto daría para toda una charla, pero hay como 4 tipos de personalidades diferentes, y cada personalidad va a tender a hacer un tratamiento a veces más conservador y menos agresivo que se note menos en el exterior, o que tenga claramente unos resultados analíticos mejor. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado porque la tendencia natural nuestra va a ser a exponer las distintas alternativas de tratamiento en función de nuestro punto de vista. Y se da la circunstancia de este médico es un médico muy proclive a poner tal tipo de tratamiento. Pues cuidado, porque tendríamos que ser todos de la misma gama de tratamiento y que fuera el paciente el que fuera más dado a optar por un tipo de tratamiento u otro. Pero ya digo, esto sería otro tipo de charla, pero cuidado de no estar prescribiendo en función de nuestra personalidad más que en la personalidad de nuestro paciente. Y sí es verdad que en España hay un pequeño problema a la hora de empoderar, porque nosotros ofrecemos alternativas terapéuticas
y el paciente lo ideal sería que pudiera escoger. Pero aquí hay un sesgo en que muchas veces el pagador realmente es la administración. Y aquí hay muchas veces que vamos a tener grandes problemas a la hora de poder llevar ese empoderamiento a cabo de una manera adecuada. Es verdad que el paciente va a tener mucha información de las redes sociales, de distintos puntos, y a veces va a querer optar por alternativas que le va a dificultar lo que es la administración o la farmacia de los hospitales poder acceder a ella. Y eso es muy frecuente en el paciente empoderado porque realmente va a saber que las alternativas terapéuticas buenas en ocasiones van a ser alternativas que van a ser costosas y que pone, por ejemplo, la farmacia de nuestro hospital pone muchísimas pegas a eso. Pero ahí muchas veces lo que son las asociaciones de pacientes y la escuela de pacientes van a tener mucha importancia. En las asociaciones de pacientes tienen un poder muy grande a la hora de hablar, interlocutar con la administración, y la escuela de pacientes, que en Andalucía tenemos mucha experiencia, van a ser una pieza fundamental a la hora de poder formar y empoderar a nuestros pacientes. Porque muchas veces la información no va a tener el mismo peso para nada cuando la transmite un médico a cuando lo transmite otro paciente de igual a igual. El paciente experto, el paciente que ya se ha formado, el paciente que ya está empoderado, que tiene un conocimiento adecuado y real sobre qué es su enfermedad, va a poder ser de grandísima ayuda en otros pacientes con la misma patología. Y en esto la escuela de pacientes tiene una labor importantísima. También hay otras escuelas, en este caso escuelas que transmitimos los médicos, como la escuela de Atopia, que en el Hospital Virgen del Rocío, el doctor Bernabéu, la doctora Monserrat y yo llevamos haciendo desde hace años y que realmente es de una gran acogida y que nos ayuda a formar un poco a los padres en lo que es una patología crónica y a veces muy desesperante para la familia y los niños. Y vamos viendo cómo hay un nuevo modelo completamente de lo que es el paciente y no tiene nada que ver el paciente de hace 25 años con el paciente de la actualidad. Y sí es verdad que estamos viviendo una época especialmente complicada, en la cual es verdad que el médico otra vez está teniendo esa imagen de social de relevancia por esta lucha que muchos compañeros nuestros están haciendo frente al coronavirus y vuelve a esa posición social. Nosotros tenemos que revertir todo ese cariño que la sociedad nos transmite para que nuestros pacientes estén de la mejor manera tratada posible. Y cuando uno empieza medicina muchas veces piensa en salvar vidas, en curar, y uno se va dando cuenta que lo que realmente en el 99% de los casos lo que hace es mejorar calidad de vida y hacer que el paciente sea más feliz y pueda realmente disfrutar de su vida. Y en esta pirámide de la felicidad, si el paciente no tiene salud física y no tiene salud psicológica, es imposible que pueda ascender. Y nosotros tenemos que darle la base de lo que es la pirámide de la felicidad. Y aquí vemos, por ejemplo, pacientes con dermatitis atópica que estaban realmente mal y con distintas alternativas y opciones terapéuticas vemos cómo el paciente ha mejorado muchísimo. Y que te puedan decir, por ejemplo, el paciente, oye, doctor, no sé si ahora mismo sería capaz de tolerar lo mal que estaba antes. Y es que esto es una forma te hace recapacitar y te hace ver que la medicina podemos tomarla de muchas maneras. Y esto me recuerda a la historia de una pequeña plaza en la que había 3 personas trabajando con ladrillo y cemento. Y le preguntaban, oye, ¿qué estáis haciendo vosotros 3? Y decía, bueno, pues dijo uno, estamos poniendo ladrillos y cemento y haciendo una pared. Y dice otro, no, estamos aquí construyendo aquí un edificio. Y dice otro, no, perdona, estamos haciendo la iglesia del pueblo. Pues efectivamente no es lo mismo prescribir que realmente cambiar la vida de nuestros pacientes y hacer que el paciente se empodere y que él se sienta el responsable principal de lo que es su enfermedad. No tiene sentido que el paciente nos pida disculpas porque no ha hecho un tratamiento, porque es él el que tiene que ser el máximo responsable. Y nosotros, o por lo menos los médicos, desde mi punto de vista, yo soy feliz viendo hacer feliz a los pacientes y viendo cómo mejora su calidad de vida. Y para eso el empoderamiento es una herramienta fundamental que realmente nos va a dar mucha alegría. Y muchas gracias. A continuación va a hablar el doctor Rodolfo Ramos. Que Rodolfo, cuando quieras puedes empezar. Silencio yo. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de empezar la presentación quisiera comenzar dando las gracias a la Asociación Española, ¿verdad?, de Enfermería de la Enfermedad de Gaucher y al doctor Luis Aldami Echevarría por la invitación que realizaron para participar en este webinar y, por supuesto, es un lujo poder compartir hoy esta ponencia con Marisol Prieto, la doctora Cristina Fernández, Pilar
Giraldo y sobre todo también con Javier Domínguez, a quien quiero felicitar públicamente por la publicación de su juego educativo. Como él sabe, para mí es la mejor manera de lograr la adherencia a los tratamientos dietéticos y me ha encantado su ponencia. Quisiera comenzar haciendo una pequeña presentación porque no soy consejero, pertenezco al Consejo General de la Psicología y soy profesor de la Universidad de Granada en el campus de Melilla. Y quiero hablarles hoy sobre el autocuidado psicológico, ¿no? Y quisiera también decirles que mi sentido del humor es bastante absurdo y vamos a intentar empezar diciendo qué significa el autocuidado y no es el tema de cuidar el coche, ¿verdad? Sino que es algo que tiene una base que está centrada en el amor hacia uno mismo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir este amor hacia uno mismo? No estamos hablando de lo que es un orgullo mal entendido, ¿no? Sino que estamos hablando más bien del hecho de que cuando una persona se quiere, perdón, porque sea ahora, cuando una persona se quiere a sí mismo, siente ese amor hacia su propia persona. Vamos a pensar, por ejemplo, cuando nos arreglamos y nos miramos en el espejo, sentimos que nos sentimos guapos o guapa, cuando superamos un examen, alguna prueba y nos sentimos orgullosos de nosotros mismos, ¿verdad? Como ese sentimiento de sentirnos bien, de ser quienes somos, ¿verdad? Esa es la base de querer cuidarse, de sentir que merece la pena que nos queramos cuidar porque somos seres valiosos, ¿no? Bueno, pues esta cualidad que es innata en todo ser humano, que nacemos con ella, está relacionada o la tenemos simplemente por el hecho de querer, que está muy relacionada con el tema de la supervivencia, ¿no? de que queremos sobrevivir en este mundo hostil en el que nos encontramos y estamos rodeados frecuentemente de situaciones que pueden ser estresantes o desafiantes, ¿verdad? Pero este hecho de querernos a nosotros mismos, de querer cuidarnos y de sentir que merecemos la pena, ¿verdad? A veces no es así, a veces no nos sentimos que merecemos esa pena. Nos encontramos muchísimas veces me encuentro con alumnos, con pacientes, ¿verdad? Que tienen esta dificultad de quererse, que tienen una distorsión de la propia imagen, que no se sienten valiosos y sobre todo en el caso de lo que estamos viendo, ¿verdad? En la relación de pacientes crónicos, que tienen muchísimo que ver por el tema de los síntomas que desarrollan, que hay una distorsión de la imagen, ¿no? Y lo que nos podemos preguntar es, ¿estoy siendo quien realmente estaba llamado a ser? ¿Estoy consiguiendo o más bien resulta que la enfermedad que padezco me está resultando limitante, me impide llegar a ser todo aquello que podría llegar a ser, ¿no? Está muy relacionado lo que les estoy contando con la ponencia anterior, ¿verdad? Porque el empoderamiento del paciente es justamente todo lo contrario de la problemática que les estoy contando, ¿verdad? Porque lo que encontramos aquí es que muchas veces sentimos cuando algunos de los síntomas nos producen alguna alteración de las rutinas, alguna sensación de que estamos cortados en nuestra potencialidad, ¿verdad? Que las cosas no son como queríamos, ¿no? Entonces eso afecta profundamente a nuestra imagen de nosotros mismos y puede hacernos llegar a sentir que no merecemos cuidarnos, ¿no? Es cuando nos abandonamos un poco, cuando sentimos que no merece la pena, pues empiezan con pequeños gestos, ¿no? O varios días no te quitas el pijama o no te terminas de arreglar, no merece la pena afeitarse hoy o no merece la pena ir a la peluquería y te vas abandonando, y detrás de todo eso lo que hay es una distorsión de la propia imagen, del hecho de dejar que los síntomas de la cronicidad que estamos sufriendo, ¿verdad? Que está sufriendo el paciente, pues le vaya venciendo y vaya dejando que el autocuidado desaparezca, pero detrás lo que hay es una degradación en el proceso de la propia imagen, ¿verdad? Así que cuando esto sucede, realmente se hace necesaria una intervención, y en este caso quiero hablarles y darle una serie de orientaciones, que es para lo que
me gustaría que al final de mi charla les quedara un poco claro, ¿verdad? Es el tema de qué consejos o qué le puedo recomendar tanto a las personas afectadas como a sus familiares para intentar mejorar esta calidad de vida a través del autocuidado psicológico, ¿no? Vamos a centrarnos sobre todo principalmente en el dolor crónico, ¿verdad? Aunque trataremos en algún punto también el tema de la fatiga, ¿no? Pero básicamente los principios generales que vamos a tratar hacen referencia a estos dos síntomas, ¿verdad? Tanto el del dolor crónico como el de la fatiga. Bueno, lo primero que quiero decirles es que hay que normalizar el miedo al dolor, el sentir que una persona al realizar una actividad siente dolor y que entonces que postergamos la realización de esa actividad, que no queremos realizarla o que buscamos excusas para hacerlo porque no queremos enfrentarnos a esa sensación, que lo primero que hay que decir que es una reacción normal. Nadie quiere sentir dolor. El dolor físico es algo que nadie quiere sentir y que por lo tanto el sentirlo de manera continuada es algo que es comprensible, el sentir rechazo y sentir miedo, ¿no? Entonces es una de las primeras cosas que tenemos que hablar, ¿no? Pero frente a esta normalización de sentir miedo a sentir dolor y por lo tanto a querer evitar a realizar actividades que nos puedan provocar dolor o que nos lleven a sentir un cansancio extremo, ¿verdad? Lo primero que tenemos que decir es que hay un concepto psicológico que es la zona de desarrollo próximo, que es aquellas actividades que nosotros solo podemos realizar y aquellas otras que están muy cerca de poder realizar bien al principio quizás con ayuda, pero después con aprendizaje podamos realizar otra vez de nuevo solo, ¿no? Aquí tenemos en la imagen, todos hemos aprendido a montar en bicicleta o si somos padres o madre hemos ayudado a nuestros hijos a aprender a montar en bicicleta con los ruedines y posteriormente sin ellos, ¿verdad? De tal manera que creo que es un ejemplo muy sencillo de cómo el hecho de sentirnos apoyados por alguien para poder desarrollar aquello que somos capaces con una mínima ayuda, ¿no? Para después poder realizarlo completamente solo, ¿no? Esto sería uno de los primeros conceptos que me gustaría hacerlo, ¿no? Y para hablar de este tema no me refiero a una mera motivación de estas fotos, ¿no? Y de nuevo pido perdón por mi humor absurdo, ¿verdad? Algo de, vamos, tú puedes, ¿no? No es cuestión de que los familiares se acerquen a la persona que se encuentra poco motivada para acercarse a salir de compras o para ir al supermercado o dar un paseo y entonces, vamos, tú puedes. No me refiero a este tipo de motivación, ¿no? Sino que vamos a centrarnos en otro tipo. Y como ejemplo les quiero hablar de ejemplos reales y sobre todo algunos consejos que están basados en el deporte profesional. Que evidentemente, no sé si lo conocen, pero aunque nosotros veamos en la televisión a deportistas de élite trabajando con normalidad, tienen que saber que el dolor es algo que está presente en los deportistas de élite. No sé si conocen el caso, seguro que, o si no lo saben, pues se lo comento, que Rafa Nadal tuvo una lesión en el 2018, de la cual le dijeron que no iba a volver a jugar. Un tenista profesional, cuando sale de la competición durante un determinado número de meses, prácticamente imposible que vuelva, ¿no? Y sin embargo él volvió y como todos saben ha ganado varios premios importantes, ¿no? Y Rafa Nadal lo hace con una cantidad de dolores y circunstancias a vencer enormes. Y luego con entrenamiento y a través de una serie de técnicas que vamos a intentar ahora, el tema de vencer el dolor crónico y la fatiga, se puede trabajar para intentar mejorar con ello la calidad de vida, ¿verdad? Lo primero que tiene que tener, una de las cosas uno de los conceptos que tenemos que tener en cuenta también es que una forma indirecta de trabajar con el dolor crónico es el hecho de aprender a manejar el estrés. Cuando se siente un dolor crónico, una de las primeras reacciones más normalizadas es el tema del mal humor, el sentir irritabilidad, el tener problemas en las relaciones de pareja o con los hijos, ¿verdad? Porque realmente detrás lo que hay hay un estrés. El dolor lo que provoca es estrés, provoca mal humor y entonces una de las mejores formas de aprender a manejar el dolor crónico es a través de aprender a manejar el estrés que genera esa sensación, ¿no? Entonces para ello vamos a ver alguna serie de ejemplos sobre cómo
manejar este estrés continuo que puede sentir la persona que tiene un dolor crónico. El primero es hablar del pensamiento positivo frente al dolor de intensidad media. Bueno, ¿qué entendemos por intensidad media? Una intensidad media, hablamos probablemente del tipo de dolor que sentimos en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Es decir, no hablamos de un dolor de intensidad alta cuando es totalmente discapacitante y que te paraliza, ¿no? Entonces, frente a ello, y aunque pueda sonar un poco ridículo, el tema del pensamiento positivo frente al dolor es un gran motivante y un gran transformador de esa energía que podemos tener para superar eso. Y si alguno realiza algún tipo de deporte, seguro que tiene muchísimos ejemplos en los cuales puede llegar a comprender cómo los pensamientos positivos y de automotivación hacia uno mismo pueden hacer manejar de manera correcta la sensación de dolor y cómo puede vencer esa sensación de querer abandonar o de querer derrotar incluso antes de comenzar, ¿verdad? Y otra forma de enfrentarse al estrés que puede generar el dolor crónico y la fatiga es el tener la mente ocupada y realizar actividades que son placenteras. Y no sé si alguno disfruta de tener un hobby como es la pintura, pero si lo hacen, a mí me apasiona pintar acuarelas, cuando uno pinta todo lo demás desaparece, las preocupaciones o la parte del cerebro que es encargada de verdad de la pintura hace que no podamos pensar en otra serie de cosas y entonces es una forma de desconectar, ¿verdad? De rebajar ese nivel de estrés, por lo cual una de las formas que les recomiendo para manejar o para mejorar el autocuidado es búsquense aficiones que realmente les apetezca y que sean placenteras y realícenlas con frecuencia. Otra forma es los grupos de apoyo, el de buscar personas que sean capaces de entender lo que sienten, lo que sufren, las dificultades que encuentran. Y no me refiero a estas reuniones en las que uno empieza a hablar y de repente hay un concurso a ver quién demuestra que padece más síntomas, ¿no? Sino que realmente sería el intentar encontrar personas que cuando hables de lo que te sucede y de las estrategias que utilizas para vencer tus síntomas, te entiendan, puedan aprender de ti y tú puedas aprender de ellos, ¿no? Esta es la importancia que tienen realmente los grupos de apoyo. Y si los consejos que les estoy dando ahora mismo para intentar mejorar el autocuidado psicológico no les parecen suficientemente concretos, pues todavía vamos a intentar profundizar un poco más, ¿no? Lo primero que deberíamos hacer si tenemos hoy es plantearnos metas concretas, ¿no? Si vamos a imaginar, por ejemplo, que hay una actividad que es desafiante, como es el hecho de decir, dar un paseo, ¿no? Antes de empezar hace poco que ya he tenido que dejar de pasear, antes me encantaba salir a pasear, estaba 2 horas andando, ahora no soy capaz ni siquiera de salir a la puerta de la casa o me canso o me fatigo enseguida, ¿no? Antes iba al supermercado, hacía la compra y ahora tengo que hacerlo, ¿no? Entonces, una de las primeras recomendaciones que haría sería primero hay que plantear un objetivo y después dividirlo en pequeños objetivos y pequeños logros, de tal manera que si uno se plantea hacer el Camino de Santiago y se encuentra ahí en los Pirineos y piensa que tiene por delante más de 1000 kilómetros, quizás no sea capaz se quede paralizado, ¿no? Pero si se plantea que la primera parada puede estar a 15 kilómetros, a lo mejor es un desafío muchísimo más concreto y asequible, ¿no? Entonces, cuando tengamos un objetivo, intentemos dividirlo en pequeños pasos e intentamos que sean objetivos que podamos lograr para lograr y que ese logro nos refuerce la capacidad o el objetivo que estamos logrando y que pensemos en que somos capaces de lograrlo, ¿no? Hay alguna otra serie de estrategias relacionadas con el dolor, ¿verdad? Que sobre todo utilizan los profesionales del deporte, como es el hecho cuando les hablo de un ejemplo a nivel personal, sin ser yo profesional del deporte, aunque sí me gusta muchísimo correr cuando estás en una competición, ¿no? Y corres y sientes dolor. Hay varias estrategias que funcionan. Una es centrarte
el mismo punto de dolor y poner tu mente en ese punto concreto de donde proviene el dolor, al mismo tiempo que continúas haciendo la actividad. Y otra que funciona también y es totalmente lo contrario, es centrarte en cualquier otro punto de tu cuerpo de donde no provenga el dolor, para intentar centrar la atención. En un principio es muy difícil, puedes estar simplemente unos segundos hasta que la atención se desvía de nuevo, pero es algo que se puede llegar a entrenar hasta lograr una capacidad de abstracción del dolor muchísimo mayor. Otra es si tenemos la oportunidad es tocar, y no es ninguna recomendación absurda, existen estudios que acerca de cómo el tocar la zona dolorida reduce la zona afectada, reduce la sensación de dolor. Y una estrategia interesante que es intentar, cada uno de nosotros somos diferentes y afrontamos nuestros fracasos de forma diferente. Si ya sabemos qué excusas nos vamos a poner, por ejemplo, es que para salir a andar por la tarde es que ya es de noche, es que ya no me apetece, es que estoy cansado, es que ya no hay luz, ¿no? Pues tenemos que anticiparnos a los problemas que nosotros mismos vamos a ponernos para intentar lograr vencer cualquier resistencia que a priori no vayamos a encontrar, ¿vale? Puede ser que hoy no he podido salir porque por la mañana no he tenido algún problema y tal, pero al día siguiente entonces si por el tema de que no haya luz me produce rechazo para salir, pues entonces voy a intentar salir por la mañana. Voy a intentar vencer mis propias resistencias. Tengo que pensar qué problemas voy a ponerme e intentar vencer las propias reticencias que pueda encontrar. Y para ello una estrategia muy buena es también usar la imaginación y la propia inteligencia. Una actividad que se entrena, sobre todo que se entrena con deportistas y en pacientes también es muy fácil, y pueden intentarlo y yo les animo a que lo hagan, es dedicar un tiempo a imaginar realizando esa actividad que para ustedes es un desafío y quiero que se imaginen cómo lo logran, ¿no? Es decir, si ustedes son capaces de verse a sí mismos realizando esa actividad, realizando aquello que les está costando, lo verán como posible. Y si en su mente aparece como posible, como plausible, como realizable, les aseguro que están mucho más cerca de conseguirlo que si no son capaces ni tan siquiera de imaginar que son capaces de hacerlo. Luego, un primer paso para hacerlo es que sean capaces de imaginar aquello que les supone un reto y que ustedes mismos sean capaces de dedicar un tiempo a imaginarlo antes de enfrentarse a la tarea, ¿verdad? Con relación al tema de la fatiga crónica, y es cierto que no estamos demasiado centrando en el dolor crónico, ¿verdad? Esta tiene patrones, ¿no? Entonces, si ustedes son capaces de aprender a reconocerlo, de aprovechar aquellos momentos en los que aparecen, en los que puede ser más fácil que hagan un afrontamiento adecuado, pues intenten utilizar esos momentos de energía que puedan sentir, ¿verdad? Para realizar, porque todo lo que vayan a ir realizando, todos esos pequeños logros, va a aumentar su autoestima y por lo tanto les va a mejorar la autoimagen y van a querer cuidarse muchísimo más que si no lo hacen. Además de esto, hay una técnica que les voy a recomendar, psicológica, que se llama el abrazo de la mariposa. Se utiliza especialmente con niños o personas que presentan problemas para la relajación. El abrazo de la mariposa está basado en una técnica en el MDR, de la desensibilización sistemática por movimiento ocular, y consiste en cruzarse los brazos y de manera rítmica se golpea uno en los hombros, ¿verdad? A este ritmo, pero no es una caricia, no es hacerse así, sino tenemos que realizar una estimulación bilateral, ¿verdad? No, espero que me estén viendo bien, aunque sea en la pantalla pequeñita, ¿verdad? Y este tipo de estimulación lo que hace es provoca ondas alfa en el cerebro y provoca una relajación, algo parecido a como si estuviéramos escuchando música clásica, ¿verdad? Y se utiliza sobre todo, y está demostrado que ayuda sobre todo en pacientes con trastorno de estrés postraumático y en otros tipos de psicopatología. Entonces les recomiendo que si tienen oportunidad puedan realizarlo al menos un par de veces al día, durante 5 minutos en un lugar, no tiene por qué estar completamente en silencio, pero sí un lugar donde puedan sentirse un momento relajado y es una forma de bajar el nivel de estrés con el que está muy relacionado el tema del dolor crónico, ¿verdad? Y la fatiga. Ya vamos terminando y para hablar 2 consejos para la familia. Uno es hay que saber cuándo dar un paso atrás. Creo que la imagen de la cerilla que no se quema es un ejemplo perfecto. Hay que saber cuándo hay que
dar un paso atrás o bien tanto para evitar un confrontamiento con el familiar como para potenciar el hecho de la autonomía de la persona afectada, ¿verdad? Y de esta manera estamos desarrollando la sensación de autoeficacia. La autoeficacia está completamente conectada con la sensación y el sentimiento positivo de uno mismo y, por lo tanto, aumenta la autoestima del paciente. Para familiares, una recomendación muy básica y es busca un profesional si te sientes totalmente superado. No es el tema de cómo afecta a los cuidadores psicológicamente el cuidado de personas dependientes no es ninguna broma y está totalmente demostrado, ¿no? Tanto el desgaste psicológico como el burnout, el tema de cómo puede llegar a quemar, ¿verdad? Psicológicamente esta situación. Así que yo les diría que si ustedes sienten que les está superando la situación, que busquen ayuda psicológica porque a nivel emocional como físico lo pueden necesitar, ¿verdad? Y ya por último les diría que a los pacientes que de igual manera que recomendamos a los cuidadores, ¿verdad? Que puedan necesitar ayuda, pues les diría que ustedes también, si ven que están superados, pues que busquen la ayuda de un profesional. Aquí les dejo mi email por si tienen cualquier consulta y creo que me he pasado 1 minuto. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, hoy soy Luis Aldamiz. Agradecer sobre todo a las asociaciones del enfermo de Gaucher porque la parte que voy a comentar no sería posible sin ellos, que fue porque aún está activa, una encuesta online para saber más sobre la enfermedad y en aspectos de conocimiento y aspectos de adherencia y de calidad de vida, y que la siguiente diapositiva, ese sería un poco decirles que está activa durante 15 días más para ver si conseguimos que los resultados sean mucho más relevantes. Es una encuesta anónima, es decir, que no vamos a ver quién realmente es el paciente que la realiza. Y en esta visión parcial que tenemos de la encuesta, sabemos que la enfermedad de Gaucher hay 400 pacientes en España. Si estimulamos una heterogeneidad de 50% y un nivel de confianza de 95%, que es lo clásico que hacemos para ver el tamaño muestral, y han respondido 35 pacientes, el margen de error que vamos a tener en los resultados será un 16%. Estamos hablando de una encuesta en salud. Es decir, las encuestas de salud no es el 50%, el 51% ya es bueno y 50 por debajo del 50 es malo. Las encuestas de salud es mucho más elevado. Es decir, mínimo es el 70%. Y hay incluso universidades que ponen el punto de corte en el 80%. En la siguiente diapositiva, que son los datos epidemiológicos de los 35 que han respondido a la encuesta, vemos que la mayoría que ha respondido ha sido el propio paciente. Y en la siguiente, pues lógicamente ha sido por el paciente porque sobre todo lo que han respondido son pacientes adultos, un 80% de los que han respondido. Y en la siguiente podemos observar que un poquitito más ha habido del género masculino que del femenino, pero estadísticamente ya les digo a ustedes que no hay diferencia. Y empezamos ya a ver los test que nos marca a ciertos aspectos. El test de batalla, que son preguntas que les hemos hecho durante la encuesta online, nos intenta averiguar qué conocimiento tiene usted de la enfermedad de Gaucher. Y vemos que 94% de los pacientes tienen un buen conocimiento de la enfermedad. O sea que realmente todo el mundo que padece enfermedad de Gaucher prácticamente se sabe lo que es la enfermedad de Gaucher
y todos sus aspectos. Vamos a la parte de tratamiento. Y en la siguiente diapositiva vemos que los pacientes, la inmensa mayoría, 76%, llevan más de 5 años de tratamiento de su enfermedad de Gaucher. En la siguiente, ya sabéis que hoy en día existe el tratamiento oral y el tratamiento endovenoso, y aproximadamente el tratamiento endovenoso supone el 54% de los casos que han respondido y el oral el 45%. Y parece ser que hay un paciente que no, en estos momentos no está en tratamiento por el motivo que sea. En la siguiente diapositiva vamos a ver el grupo de tratamiento oral. ¿Quién nos ha respondido? El 86% había recibido previamente ya tratamiento endovenoso, lo cual es una cosa, como el oral ha sido más reciente, es razonable que haya sucedido eso. El 100% toma la medicación a la hora que le ha indicado el profesional. Todos toman la medicación incluso cuando se encuentran bien o mal. O sea, se sientan con enfermedad o sin enfermedad. Todos toman la dosis que les han indicado. El 37,5% se ha olvidado alguna vez de tomar la medicación. Y este olvido casi siempre ha sido en los fines de semana. Y solo un 6% se olvida recoger, porque ya sabéis que hay que recoger la medicación en farmacia, solo un 6% se ha olvidado recoger en la fecha que le indicada. Es decir, ha habido un pequeño retraso en la fecha. Y un 31% de los pacientes sería interesante que móvil o cualquier otra vía le recordasen el momento de que se tomara la medicación. Podemos resumir que la adherencia y el motivo principal de no cumplimiento es un incumplimiento gestionado. En la siguiente diapositiva, el tratamiento endovenoso en el 90% de los pacientes se incluye cada 14 días. El 16%, y esto mismo, atención, que es en el hospital de referencia. Oye, que hacer mucho más en los casos. Un 21% en el hospital cercano y un 16% a nivel domiciliario. Las respuestas, hay que decir que estamos en el momento de COVID, que de alguna forma se ha potenciado el tratamiento domiciliario y en el hospital cercano. Esperemos que esto se mantenga, incluso aumenten más estos porcentajes en hospital cercano y domiciliario. Y una cosa importante, nunca, que estén bien o estén mal, ha dejado de tomar la medicación intravenosa. En la siguiente diapositiva vemos, como es razonable, si no le importa, pasamos a la siguiente diapositiva. Si me pasa. Doctor Aldamiz, un momentito que ha habido una incidencia con la presentación. Ahora mismo le ponemos la diapo. Bueno, la siguiente diapositiva, que es después de esta diapositiva, siguiente, por favor. Bueno, pues realmente yo creo que la incidencia de efectos secundarios es muy bajo, es un 14%. Es decir, realmente solo 4 personas realmente han tenido efectos secundarios. No sé si leves, moderados o graves, simplemente tener efectos secundarios. En la siguiente, que es, vamos a entrar en materia a mí más interesante, que son, hemos realizado, si que usted, en la encuesta, un test de adherencia. De tal manera que si valoraban de 1 a 5, si 1 era si en la pregunta que se le hacía estaba totalmente de desacuerdo con esa pregunta y un 5 era totalmente de acuerdo. Y ahí valoramos dos creencias muy interesantes. La necesidad, que es la necesidad de tratamiento, y la preocupación por el tratamiento. Esas son dos creencias que
que vamos a ir a desgranarlas un poquito porque realmente este test nos va a dar muchísima información. La siguiente diapositiva. Y las necesidades, es decir, tú crees que el tratamiento es importante para ti, para tu enfermedad, la enfermedad de Gaucher, el 88% acordados el punto de corte que estaba diciendo al principio, 88% afirma que es importante para que su salud depende de esa medicación. En casi el 80% afirma que sería imposible sin esa medicación la vida que tiene. El 85% sin medicación estaría muy enfermo. El 88% opina que el futuro de su salud depende de la medicación y impide que la enfermedad empeore. Es decir, unos niveles realmente de necesidad reconocida muy elevados. Pues que el que menos tiene 80% y prácticamente llegamos al 100%. O sea, todos los pacientes ven en el tratamiento una gran necesidad. Siguiente, que sería la otra imagen, la preocupación. El 56% no le preocupa tomar la medicación. Los efectos a largo plazo les preocupa un 56% de los pacientes. Un 66% de los pacientes indica que la medicación no es un misterio para él o ella. Un 69% manifiesta que la medicación no ha trastornado su vida. Y un 22% respondieron que les preocupa ser demasiado dependientes de la medicación. Y la siguiente diapositiva, que me parece que esto, podemos hacer en unas CISAs 4 aspectos, 4 grupos de pacientes. El paciente indiferente, en la cual sería baja necesidad, o sea que la necesidad es valora muy bajo, y baja preocupación. Si la necesidad es valor baja, pero la preocupación le preocupa mucho los efectos secundarios y todas las cosas, sería el grupo que llamamos estético. Si las necesidades son elevadas y la preocupación muy elevada, es el grupo que llamamos ambivalente. Y aquel que la preocupación es baja y las necesidades son muy elevadas, es el grupo que llamaríamos grupo conforme, que sería, lógicamente, el más adherente con gran diferencia. Ven ustedes la imagen que la inmensa mayoría de nuestros pacientes que han respondido estarían en el grupo conforme, pero también están en los otros grupos, hay gente que pertenecería a esos grupos. El indiferente, realmente, la estrategia sería una estrategia un poco social. Es decir, hay que ver también su entorno social y la relación con el médico. Y la ambivalente, hay que informar sobre todo los efectos secundarios de la medicación, de manera para decir que muchos además son transitorios y bueno, pues que aunque pongan toda la cantidad de efectos secundarios que se han encontrado, realmente la realidad es que es otra en el sentido, sobre todo en él particularmente. El estético es el más difícil de actuar sobre la adherencia y implica realmente muchos aspectos psicológicos y un estudio muy profundo de esa persona. El siguiente diapositiva. También vimos la calidad de vida, como ya estaba puesto en el título, mediante este test que ven ustedes abajo. Y la siguiente, cuando pueda pasar a la siguiente. Bien, he hecho algo curioso. Como hemos hecho varias encuestas en distintas enfermedades raras, he cogido una comparación de la calidad de vida en la enfermedad de Gaucher, y que es la tercera columna que ven ustedes, y una enfermedad que es la hiperfenilanemia. Esa enfermedad es un poco como la celíaca, por decir así. Es una enfermedad rara, que es la que se criba y los diagnosticamos por cribado neonatal. Y entonces hemos visto las preguntas del test, qué diferencia hay entre uno y otro. ¿En qué hemos visto? Que cuánto afecta la enfermedad a su vida está discretamente más elevado en los enfermos de Gaucher que este grupo
de hiperfaenemias bueno, que sobre todo su tratamiento es dietético, por eso he dicho que es un poco más, que nos entenemos como un celíaco, por decir una cosa. Otra cosa que había una diferencia significativa, en ese sentido se daba más en las hiperfaenemias, la sensación que tiene de controlar la enfermedad. Porque evidentemente sabe si come una cosa o come otra, puede controlar más fácilmente su enfermedad que no la enfermedad de Gaucher. Y otra diferencia significativa es los síntomas, es lógico. El otro es un poco como el colesterol. El colesterol no duele, pero luego puede ocurrir cosas, ¿no? Pero evidentemente, enfermedad de Gaucher, ya saben ustedes que puede tener unas complicaciones asociadas y que pues es lógico que haya una gran diferencia significativa. Pero hay curioso, a mí me parece curioso que no hay diferencia significativa en qué tal se siente, qué tal le preocupa y lo más importante, cómo le afecta a nivel emocional. Es decir, la enfermedad de Gaucher, la sensación de depresión, ira, y etcétera, es como una hiperfaenemia, que es como, al fin y al cabo, vuelvo a decir, como un celíaco. Ahí me llama la atención, sinceramente, esos aspectos que creí que se iba a dar más en la enfermedad de Gaucher, no hay diferencia significativa, una enfermedad muchísimo menos grave o importante como es esa. Y con esta diapositiva, la siguiente, por favor, cuando pueda, y recordarle que la encuesta está abierta, que nos gustaría que participase más gente para que los datos que tuviésemos, el margen de error de 16% lo bajásemos, lógicamente, nosotros podemos bajar con más número de casos, y aquí tienen los enlaces que pueden ustedes utilizar para hacer la encuesta online que está abierta. Y recordar una vez más que es anónima. Y sin más, darles las gracias con la última diapositiva y cuando pueda, bueno, la última diapositiva es simplemente dar las gracias. Y doy paso a la doctora Pilar Giraldo. Doctora Giraldo, cuando quiera. Bueno, pues buenas tardes. No consigo ponerme ahora. Así, ya está. Correcto. A ver, perdón, tengo que abrir. Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la sociedad, a la Asociación Española de Errores Congénitos del Metabolismo y sobre todo a la Asociación de Pacientes y Familiares de Enfermedad de Gaucher por esta invitación para comentar algunos aspectos de lo que nos está ocurriendo en todo el mundo aplicados a la enfermedad de Gaucher y ver el impacto que está sufriendo en estos pacientes el hecho de la pandemia y esta situación anómala. Primero decir que estoy muy satisfecha con las presentaciones que se han hecho previamente y destacar que en el caso de los pacientes con enfermedad de Gaucher el empoderamiento está bastante conseguido, puesto que ya desde hace más de 20 años o 25, no sé, por ahí, la Asociación de Pacientes siempre cada año se ha involucrado en poner al día a los pacientes sobre su enfermedad. Por eso no es raro el comentario que hace el doctor Aldami de que la mayoría de los pacientes sabían mucho de la enfermedad. Incluso me consta que en algunas consultas que hacen a diferentes médicos, el paciente siempre piensa que sabe algo más que el facultativo que le está viendo en ese momento por un motivo no relacionado directamente con la enfermedad. Entonces, un poco por poner en contexto lo que estaba ocurriendo ya desde el mes de marzo en nuestro país y dentro de la estructura
de la Sociedad Española de Hematología, donde nosotros, el grupo de estudio de enfermedades de depósito lisosomal, tenemos una parcelita, pues centrar qué es lo que dentro de la sociedad nosotros podíamos hacer, y con el prisma de ver que los pacientes que tienen enfermedades crónicas y situaciones de inmunodepresión, si estos pacientes podrían afectarse con mayor gravedad por la infección por SARS-CoV-2. La Sociedad Española de Hematología señaló ya en su momento que a pesar de que podíamos tener la impresión de que estos pacientes hematológicos podrían estar más afectados por la enfermedad, realmente esto no ha sido así, ha sido una incidencia menor de la esperada dentro de este colectivo, muy parecida a la que existe en la población general. Como recomendaciones generales, pues ya la sociedad estableció las recomendaciones que están en todas partes, no digo nada que no se sepa en estos momentos, de individualizar los casos, de evitar las visitas al hospital, de utilizar en lo posible las consultas telefónicas y posponer análisis y pruebas que no fueran necesarias, utilizar siempre que fuera posible fármacos de administración oral con el objetivo de evitar o reducir la asistencia a los hospitales por el riesgo de poder adquirir la infección. No voy a comentar todo esto porque tampoco viene al caso. Únicamente pensando en si los pacientes con enfermedad de Gaucher podrían tener una mayor probabilidad de adquirir una infección por coronavirus, el planteamiento estaba centrado en que en esta entidad, como todos saben, pues hay un acúmulo de esfingolípidos en el lisosoma. Esto da lugar a una disfunción de esa estructura que tiene que ver con la situación inflamatoria que tiene el paciente y con unas funciones que defienden frente a infecciones. De hecho, el paciente con enfermedad de Gaucher, por tener esta situación, ya tiene elevadas proteínas, citoquinas, que sabemos en estos momentos que también se encuentran elevadas en los casos graves de infección por coronavirus. Aunque no existe evidencia de que los macrófagos, que es la célula diana de la enfermedad de Gaucher, estén directamente involucrados en la infección por coronavirus. Sin embargo, pues en las investigaciones que se han realizado en pacientes fallecidos por la enfermedad se han encontrado coronavirus en ganglios linfáticos y en otros lugares en los cuales el macrófago está presente y tiene una conexión a través de los receptores de angiotensina, que son los que el paciente con enfermedad de Gaucher presenta aumento. Bueno, dicho esto, la idea y las recomendaciones que en su día establecimos dentro del grupo para centrados en lo que es el paciente con enfermedad de Gaucher, las recomendaciones generales que están colgadas en la página de la Sociedad Española de Hematología desde entonces, pues se fundamentaban en minimizar las situaciones de riesgo, evitar acudir a los centros sanitarios, realizar las consultas programadas de forma telemática, diferir exploraciones, los pacientes recomendar que estuvieran integrados en los programas de infusión domiciliaria si era posible para evitar esos riesgos, y si no era posible esto, pues desde luego destinar en el hospital zonas libres de pacientes con infección por coronavirus para protegerse y que no se contagiaran. Como pacientes que estuvieran en tratamiento, pues también pacientes en tratamiento oral, favorecer que se les suministrara este tratamiento en el domicilio, que en el caso de que adquirieran esa infección, pues tener en cuenta tratamientos que pudieran interferir, aunque ahora mayoritariamente esto ya no tiene tanta validez, puesto que la mayoría de los pacientes que adquieren la enfermedad se tratan con esteroides y con anticoagulantes. Y poco más. Bueno, entonces
sí que tener en cuenta que los pacientes, que hay un porcentaje importante o relativamente importante de pacientes, sobre todo los más antiguos, los más de mayor edad, que fueron esplenectomizados en su momento, y esos pacientes tienen una mayor susceptibilidad para adquirir infecciones, pero infecciones bacterianas por gérmenes encapsulados. Por eso el rigor en aplicar las vacunas que siempre recomendamos para estas situaciones de pacientes esplenectomizados, asegurar de que las tenían cumplimentadas, o si no, ponerlas en marcha, pues para los gérmenes de transmisión respiratoria. Entonces, en esta situación en la que estábamos dentro de una pandemia, de que el paciente pues estaba con mucha preocupación por esta situación, por saber si se podrían enfermar o qué pasaba, y por tener un mapa más realista de la situación, nosotros pusimos en marcha un impulso para realizar una encuesta en la que contactáramos de forma telefónica, previo consentimiento informado de los pacientes, para conocer su situación y conocer si habían estado en contacto con el virus, si tenían manifestaciones clínicas de esto, qué les había pasado con el tratamiento, qué impacto estaba teniendo esa situación en su vida diaria, en su trabajo, en sus relaciones sociales y en su bienestar físico y mental. Y entonces, en ese sentido, pues voy a ir directamente a la encuesta para ponernos en esto. Esta encuesta se puso en marcha en el mes de marzo, a finales de marzo, y en todo el mes de abril se realizó con la colaboración de la Asociación Española de Enfermos y Familiares de Enfermedad de Gaucher, y fue realizada por personas que pertenecen a la Fundación Española de Enfermedad de Gaucher, como decía, considerando 36 preguntas en 3 áreas. Los datos demográficos de los pacientes, totalmente anónimos, por supuesto, los datos sobre el estado de la enfermedad, el tratamiento, cuánto tiempo llevaban en tratamiento, si habían sido esplenectomizados, qué tipo y lugar de administración del tratamiento, si estaban en tratamiento enzimático, cómo lo realizaban, si habían tenido alguna pausa en el tratamiento, si habían modificado las dosis o la forma de administración, si habían adquirido alguna comorbilidad o si habían tenido una reagudización de sus manifestaciones clínicas, y cómo eran las consultas y los controles que se les hacían. También un aspecto importante era saber si habían tenido contacto con pacientes o dentro de su entorno familiar o laboral había habido situaciones de contacto con pacientes con infección por coronavirus, si en aquel momento que estábamos en confinamiento, pues si el trabajo que estaban realizando era presencial o era teletrabajo, y si se habían contagiado. Y en el área emocional, pues la preocupación que podría surgir por este riesgo de infección, por padecer la enfermedad, y si habían necesitado medicación por este motivo. El resultado en la segunda oleada, pues la segunda encuesta, esa fue la primera parte. La segunda parte la hemos realizado ahora, entre el 2 de octubre y el 20 de noviembre, una vez que se ha producido esa situación de normalidad y de nuevo rebrote. Y en esta segunda parte del estudio, la encuesta se ha ampliado con datos relacionados con la infección, es decir, si les han realizado pruebas para detectar coronavirus, si han estado en contacto con más afectados, si han tenido cambios tanto en su actividad laboral como en su actividad de domicilio por causa de la infección, y haciendo bastante hincapié en los datos relacionados con el seguimiento de la enfermedad. Pues esto ya habían transcurrido casi 9 meses desde el comienzo de la pandemia, si eso había repercutido de alguna forma en aplazamientos de visitas programadas,
de las pruebas que habitualmente se hacen de seguimiento, si las modificaciones de dosis se habían mantenido y si el lugar de administración o había habido algún cambio del esquema de tratamiento. En el aspecto emocional, pues lo mismo, saber si presentaban una mayor preocupación por el mayor riesgo de infección o por si necesitaban tener algún tipo de terapia en este sentido. En España, esto me parece que es de primeros de diciembre, en la parte de abajo vemos cómo ha ido la oleada. Estamos ahora en esta especie de bajada de esta oleada que ha sido más manifiesta a finales de octubre, noviembre, y los pacientes que están en la distribución de pacientes por el registro español de enfermedad de Gaucher es la que se refleja aquí en este mapa, y los puntos en rojo son los casos en los que se ha detectado casos de pacientes con enfermedad de Gaucher que han resultado positivos para coronavirus, y es lo que vamos ahora a comentar. Diríamos que las características generales de estos pacientes en la primera fase, que luego es el mismo grupo de pacientes valorados en la segunda oleada, pues eran 114, no sé, no lo veo ahora aquí reflejado, sí, 114, de los cuales la mitad hombres, la mitad mujeres. Los más numerosos eran los mayores de 40 años, es el grupo que tiene de los encuestados el mayor porcentaje, y mayoría tipo 1, 104 tipo 1, esplenectomizados casi un 20%, y 33,6% de los casos presentaban enfermedades asociadas, siendo las más frecuentes la hipertensión arterial. En un 6% tenía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un 6% había padecido cáncer, 5% diabetes, y más del 50% de esta población estaba tomando entre 1 y 4 medicamentos, además del indicado para su enfermedad. Aquí hay una distribución por genotipos, pero vamos, no tiene una mayor trascendencia porque es la distribución habitual de la población española. ¿Y qué ha pasado con los tratamientos? En la primera oleada, pues vemos que el 46% de los pacientes encuestados estaba en tratamiento enzimático sustitutivo, el 45% estaba en tratamiento oral con un inhibidor de sustrato, mayoritariamente con el iglustat, y un 9% no estaban en tratamiento, pues porque no estaban en tratamiento o no lo necesitaban o no lo querían o lo que fuera. Y en la segunda oleada esto se ha modificado ligeramente porque han aumentado el número de pacientes que han pasado a hacer un tratamiento oral, en total 4 pacientes han pasado a tratamiento oral, otros tantos se lo están considerando, y uno de estos pacientes volvió a tratamiento enzimático sustitutivo por mala tolerancia al tratamiento oral. Destacar que mayoritariamente están recibiendo el tratamiento enzimático sustitutivo en el ámbito hospitalario, en el ámbito y en su domicilio solamente un 13% de los pacientes están recibiendo la medicación. ¿Qué datos a destacar en la primera oleada? Pues, y en la segunda lo mismo en este punto, que durante el estado de alarma ningún hospital declaró falta de suministro de tratamiento para la enfermedad de Gaucher, y después tampoco ha habido ninguna falta de abastecimiento en relación al tratamiento. Que los pacientes en tratamiento con reducción de sustrato, es decir, en tratamiento oral, recibieron tratamiento en la primera oleada, se lo llevaban al domicilio y confirmaron una buena adherencia a la terapia, tal y como ha comentado también el doctor Al-Damit. Y en esta segunda oleada ya los pacientes van a recoger su medicación al hospital, pero en ningún momento
lo han abandonado y lo han hecho de forma continuada. De los pacientes que estaban recibiendo tratamiento enzimático sustitutivo en los hospitales, el 25%, la cuarta parte, referían en la primera oleada omisión de dosis debido a una reprogramación y reorganización en su centro de infusión. En 5 pacientes de los 11, 5 se omitió una dosis y en otros 5 2 dosis, y en un paciente se omitieron 3 dosis de este tratamiento, es decir, no hubo una regularidad en la administración del tratamiento enzimático a nivel hospital. En el caso de la segunda oleada, lo que más nos ha llamado la atención es que los pacientes, desde luego, algunos de ellos no han recuperado el ritmo de infusión que tenían antes de empezar la pandemia, y que más del 50% de los pacientes con revisiones programadas, estas se han realizado de forma telemática, no presencial, y las exploraciones y las analíticas se han pospuesto. En algunos de ellos pues, no se ha llegado a hacer la revisión que tenían prevista. Es de destacar que ninguno de los pacientes encuestados ha presentado una crisis ósea o una intensificación del dolor óseo durante el periodo de estudio. Y en cuanto a los pacientes que han estado en contacto con infectados por coronavirus, hay 21, refieren en esta segunda fase, 21 pacientes que han estado en contacto y tuvieron que guardar cuarentena, pues en Andalucía, en Aragón, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en Castilla y León, en Galicia, en Madrid, en el País Vasco, en Valencia. En 33 pacientes se han realizado pruebas de búsqueda de positividad por PCR o test de anticuerpos para descartar infección, y en el 30% de estos pacientes estas pruebas se han realizado en varias ocasiones, bien por motivos laborales o bien porque han estado de nuevo en contacto con afectados. En cuanto a los afectados, pacientes con enfermedad de Gaucher y afectados por SARS-CoV-2, en la primera oleada 2 pacientes, ambos estaban esplenectomizados. Uno era un paciente anciano de 79 años que no estaba en ese momento ya en tratamiento porque tenía muchas otras comorbilidades, era diabético, hipertenso, había padecido un cáncer renal, había sido diagnosticado recientemente de Alzheimer y estaba en su domicilio y adquirió la enfermedad. Tampoco saben cuál fue el origen, pero sufrió un cuadro de neumónico muy grave por el que fue trasladado al hospital en Madrid y se confirmó infección por coronavirus y falleció por fracaso multiorgánico en neumonía. El otro caso era una mujer de 69 años, diagnosticada a los 19 años, con antecedentes de cáncer de mama y esplenectomía, enfermedad ósea avanzada, que desarrolló a mitad de marzo un episodio febril de 10 días de duración con componente respiratorio, tos, malestar general. No encontraron alteraciones en la radiología de tórax, es decir, no hubo cuadro neumónico, y en ese momento no se hizo PCR. Posteriormente el test serológico fue positivo y el paciente tuvo unas manifestaciones muy leves de la enfermedad, de la infección. Estaba recibiendo el tratamiento enzimático sustitutivo en su domicilio y no saben cuál fue el origen de este contagio. Y en esta segunda oleada hemos detectado o han declarado 3 pacientes afectados de forma leve por contactos en el entorno familiar. Ninguno de estos pacientes ha requerido atención hospitalaria y en todos ellos se ha resuelto el problema sin más complicaciones. Finalmente, para el aspecto psicológico y de afectación emocional, pues sí que es bastante impactante. Tienen más del 50% en la primera oleada, y en la segunda referían ansiedad y miedo hasta a contagiarse, sobre todo aquellos que estaban esplenectomizados,
y hasta casi un 30% en la primera oleada necesitaban tomar ansiolíticos para frenar este disconfort, y en la segunda oleada, aunque la incidencia de ansiedad y miedo era similar, solamente el 17% estaban necesitados de tomar un ansiolítico. En conclusión y en resumen, pues sabemos que España en la actualidad es el 8º país del mundo en infectados por SARS-CoV-2, que tenemos una elevada incidencia y una tasa de mortalidad también alta, y que entre los pacientes con enfermedad de Gaucher encuestados en España hemos tenido 5 afectados, uno de ellos fallecidos, pero que no es una incidencia superior a la que podemos ver en población general. Por tanto, podemos considerar que la enfermedad de Gaucher no es un factor de riesgo en sí misma para desarrollar esta infección. En relación al tratamiento enzimático, sí que más de la mitad de los pacientes han sufrido modificaciones de dosis durante la pandemia. Más el 30% de los pacientes que recibían tratamiento hospitalario han perdido al menos una dosis de tratamiento, y que la incidencia de ansiedad y de miedo por el riesgo de infección y la situación de la sociedad en general les preocupa y precisan tomar ansiolíticos, y que tanto los pacientes en programas de administración del tratamiento enzimático sustitutivo en domicilio como los que reciben tratamiento oral no han sufrido pérdidas de dosis, lo cual es un dato pues, de mucho interés. La preocupación ahora en estos momentos es por el tema de las revisiones, las demoras, los cambios en la atención clínica, la ausencia de consultas presenciales y de realización de controles analíticos y pruebas de imagen, por protocolos de actuación en consultas o por el mismo miedo que tiene la población en general y los pacientes en particular a acudir a centros sanitarios que pueden ser un foco de contagio. Y por mi parte nada más, quería hacer una presentación breve y si tienen preguntas para todo lo que quieran, pues estoy a su disposición. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Ahora les pasaré las preguntas. ¿Hasta cuándo se puede participar en la encuesta? La encuesta está activa durante 2 semanas más. Vale. ¿Puede participar varias personas de la misma familia? Si son enfermos, sí. ¿Cómo podría animar a un paciente adolescente recién diagnosticado de Gaucher? Esto supongo que será para el profesor Rodolfo. Bueno, sí, soy doctor también, pero en psicología. Vale. Soy doctor de psicología. Sí, por eso me pone profesor, yo digo profesor. Sí, bueno, profesor y doctor. ¿Cómo animar? Bueno, yo creo que tal y como ha explicado, ¿verdad? El doctor Javier Domínguez, una de las formas mejor de empoderar a un paciente es darle información, y una de las formas que he hablado en mi pequeña charla o pequeña breve ponencia, ¿verdad? El tema de encontrar a iguales que se encuentran en la misma situación, ¿sabes? Una forma de animar es encontrar a personas que hayan pasado por la misma circunstancia y que puedan explicarte de cómo superar esos problemas, que se anticipen a las dificultades que van a encontrar, que pueden entender sus miedos, sus problemas, y nadie mejor que una persona que ha pasado por lo mismo, ¿no? Yo que tengo una hija con fenilcetonuria, creo que nunca olvidaré cuando le diagnosticaron a mi hija y recibí la llamada de una madre que había pasado por lo mismo. Tenía una hija adolescente, y creo que esa llamada me calmó muchísimo más que las orientaciones que recibí por parte de algunos médicos en ese momento en el Hospital Comarcal de Melilla, ¿no? Quiero decir que hablar con alguien que haya pasado por la misma circunstancia y que te entienda y te comprenda, y que desde la realidad, no desde el otro lado de una mesa, sino que desde la realidad te pueda decir, mira, esto es lo que te enfrentas, esto es lo que puede pasarte, lo que puede suceder, y esto es lo que puedes hacer para vencerlo. Creo que es la mejor forma de vencer a ese miedo.
Muchas gracias. ¿Tiene la ECON algún servicio de apoyo a los que tenemos una enfermedad crónica? Bueno, yo en el sentido soy miembro de la ECON, aunque este es el grupo de trabajo ECON y Sociedad, que es un grupo de trabajo de la ECON, que es el tronco, que el presidente es el doctor González de Amunio, Domingo González de Amunio. Y la ECON hasta hace poco, sobre todo, su misión ha sido de una forma translacional de educación, información en las enfermedades raras, de tal manera de que hay genetistas, dietistas, psicólogos y hacemos las reuniones, nuestros congresos para mejorar nuestros conocimientos sobre estas enfermedades y en forma de abordar. Acciones directas sobre pacientes hemos empezado en junio de este año. Y este es el grupo, esta finalidad de este grupo de y sociedad que en colaboración con vuestras asociaciones queremos cumplir ese papel que creemos que también es importante, es relevante, vamos. A ver, normalmente me ponen la infusión cada 14 días, pero desde que empezó la pandemia, aunque me la ponen doble dosis una vez al mes o cada 5 semanas, noto más dolor óseo. ¿Eso me puede estar pasando por ponérmela una vez al mes? ¿Para quién es la pregunta? ¿Para mí? Sí, bueno, sí, es una pregunta que ya hemos escuchado en varios foros. Realmente la pauta de administración es de una dosis cada 2 semanas, aunque pongas doble dosis, no deja de ser cada 2 semanas lo indicado. Entonces es posible que esos síntomas, aunque pueda estar también un poco motivados por preocupación o porque esté inquieta, porque se pone la dosis solamente una vez al mes, pero realmente lo ideal y lo adecuado y lo indicado es cada 2 semanas. Vale. Además de la medicación, ¿hay otros factores que me puedan ayudar a mejorar en mi enfermedad? Pues sí, claro, ya hemos escuchado aquí la importancia que tiene, aparte del conocimiento, el apoyo psicológico, porque en estos momentos los pacientes están sufriendo por este motivo. Entonces yo creo que en este colectivo y en otros también el papel de las consultas de psicología es muy importante. No sé, yo quería hacer una pregunta al doctor Ramos si lo habían notado ellos en estos momentos de esta situación excepcional, una mayor presión asistencial en ese sentido. Pues yo soy también decano del Colegio Oficial de la Psicología de Melilla y pusimos durante la pandemia un teléfono para atender a personas que pudieran sentirse con necesidad de recibir una especie de desahogo psicológico, ¿verdad? Se hizo en numerosas comunidades. Incluso al final de la pandemia hubo un teléfono nacional que estuvo gestionado desde Madrid por el Consejo General de la Psicología. Y aunque no puedo dar los datos nacionales porque no los sé de memoria, sí que puedo dar los que ocurrieron en nuestra comunidad autónoma o en nuestra ciudad autónoma de Melilla, ¿no? Y hubo al principio una necesidad increíble, estuvimos casi desbordados de llamadas de teléfono de personas que por no poder, tanto por haber reducido las relaciones sociales, el apoyo social es importantísimo. No nos damos cuenta de qué importante es cuando puedes quedar con un amigo para contar tus problemas, para hacer partícipes de tus preocupaciones, el contacto social, el tener una red de apoyo cuando hacemos una evaluación psicológica en situaciones de duelo, en situaciones de emergencia, de catástrofe, es uno de los mejores pronosticadores de una evolución positiva del paciente. El hecho de contar con una red de apoyo, de familia, de amigos, de infraestructura. Una de las cosas que, por ejemplo, notamos haciendo estudios relacionados con los factores culturales y religiosos es que en aquellos sitios donde había personas que eran, por ejemplo, creyentes y que había una comunidad de apoyo detrás, o por ejemplo en esas antiguas, o en estas zonas donde
en pueblos donde la comunidad se preocupa, donde conoces a tu vecino, donde la gente sabe cómo te llama, el famoso ¿y tú de quién eres?, ¿no? Eso de como estas redes de apoyo son unos pronosticadores increíbles de una evolución positiva. Todo esto con la pandemia desaparece. Y entonces, el tema de cómo se exacerban los síntomas psicológicos previos que ya existían, cómo aumentan los problemas mentales, cómo aumenta el tema de no solo de los divorcios, sino los roces, los problemas de pareja, de relaciones con los hijos. Todo eso hicieron que recibiéramos cientos de llamadas en una ciudad tan pequeña como Melilla, que no somos ni 90.000 habitantes, y recibimos creo que fueron más de 1.500 llamadas en solo 2 o 3 meses. En ese sentido, perdón, pero insisto en este punto, ¿tú crees que las redes sociales que ahora se disponen de forma telemática, diríamos Facebook, Instagram, etcétera, ¿esto ayuda o no ayuda? A ver, es una pregunta complicada, ¿eh? Nada, ¿qué tal? Pues mira, te puedo, de manera resumida, sintetizada, no. Ahora, de manera explicada, te puedo decir que pueden servir de apoyo si son, por ejemplo, grupos creados concretos, ¿no? El hecho de que puedas buscar, para algunas determinadas personas, el hecho de buscar, crear grupos propios, no el hecho de usar Facebook por usar Facebook o Twitter o Instagram, ¿no? Donde hay otra serie de preocupaciones que son muchísimo más importantes para aquellas personas que participan en estas redes sociales, como es la imagen, es como casi buscar más la autoconfirmación que el hecho de buscar grupos de apoyo, porque si buscas apoyo en Twitter, por ejemplo, lo que vas a conseguir probablemente es terminar cabreado, enfadado, o encontrándote gente que te mande mensajes muy negativos. Las redes sociales no son redes donde uno deba buscar apoyo, aunque es verdad que en algunos sí que sirve para dar difusión de algunas cosas, cuando buscas algo concreto, una receta de algo, si necesitas encontrar a alguien, voy a tal ciudad y conocer tal recurso, para cosas muy concretas. Es muchísimo mejor el tema de las webs que pueden proporcionar hospitales, asociaciones. Son redes muchísimo más fiables, más ventajosas, con más recursos que las redes sociales, porque en principio las redes sociales sirven para hoy por hoy tienen otro objetivo. Las investigaciones que hemos realizado últimamente en psicología o que se han publicado en psicología con el uso de las redes sociales están relacionadas con la disminución de la capacidad de atención, con puntuaciones más bajas en los test de inteligencia, con problemas en la lectoescritura, con a mayor uso del teléfono móvil y de las redes sociales, aparece un mayor incremento de las dificultades del aprendizaje en adolescentes. Mi recomendación es que las redes sociales en menores de edad o en adolescentes no serían, y en adultos 3/4 de lo mismo. Muchas gracias. A usted por la pregunta, aunque me ha puesto en un compromiso intentar recordar. Ahora mismo, algo tan habitual hoy día, pues por eso. Sí. A ver, para el doctor Domínguez, ¿no cree que el empoderamiento del paciente supone mayor frustración al enfrentarse al médico o a farmacia hospitalaria y no admitir el cambio de tratamiento al oral, no solo para la distancia del hospital al tratamiento, sino también por la evitación de la visita al hospital y por motivos económicos no aceptar el cambio, como tampoco el tratamiento domiciliario? Vamos a ver, yo entiendo perfectamente la pregunta, porque es verdad que hay muchas veces que en la farmacia hospitalaria, en todas las especialidades, y no solamente en enfermedades raras, sino también en enfermedades de alta prevalencia, que a veces tienen terapias que son muy efectivas y más seguras que otras, pero que son más caras, tenemos un problema muy importante a la hora de poder prescribir la medicación que consideramos la ideal para el paciente y que un paciente empoderado puede considerar que es la mejor opción para él. Y es verdad que ese punto puede ser bastante frustrante, pero no solamente para el paciente, sino también puede ser frustrante para el mismo médico, porque el mismo médico muchas veces desearía y desea una mejor opción terapéutica y se ve con una gran dificultad y con una pelea constante contra la farmacia, y es una pena realmente. Y el paciente, él se ve su caso solo, y es verdad que cada uno es él, pero nosotros vamos viendo paciente y paciente que le vamos explicando en ocasiones que hay una alternativa terapéutica que puede ser ideal, pero que la farmacia va a poner muchas trabas a la hora de poder llegar a ella. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo tenemos, en un caso muy concreto, una patología muy concreta, que a nivel nacional hay un acceso mucho más fácil que los pacientes de nuestra área. Y es un sistema totalmente injusto, porque es un sistema de salud por código postal. Es decir, que si cogen una calle que el coge otro hospital, tiene un acceso mucho más fácil y más rápido
a otro. Entonces, entiendo perfectamente la frustración y le digo que no es una frustración solo del paciente, sino es una frustración también del mismo profesional médico. Es una pelea que es importante que llevemos de manera conjunta y es una pelea que debemos ganar y que tenemos que apoyarnos mucho en la asociación de pacientes. De hecho, eso es el hincapié en la lucha de la asociación de pacientes con el tema de farmacia hospitalaria, porque hay un ejemplo muy claro que ha habido en los últimos años, como fue, por ejemplo, los pacientes con hepatitis C, que realmente lo que fueron los pacientes, la asociación de pacientes consiguió que se cambiara lo que era el protocolo de actuación a la hora de estos pacientes. Y realmente ahí tenéis una fuerza enorme con lo que son las administraciones, que os van a hacer mucho más casos a vosotros que a nosotros, que en ocasiones va a haber algunos sesgos, va a haber como mala intención por nuestra parte, cuando realmente lo que queremos, la gran mayoría de los casos, es simplemente mejorar la calidad de vida del paciente y darle la mejor alternativa terapéutica. La verdad es que sí, pero el problema que tenemos muchas veces también es que son 17 comunidades autónomas. Que cada una tiene sus sistemas y sus historias y bueno, lo intentamos, que quede claro que nosotros intentamos siempre que podemos estar ahí y eso, pero que nos lo ponen difícil, sí. Nos lo ponen difícil realmente a todo y es una pelea compleja y cuando tú ves que a lo mejor, porque estamos hablando de comunidades autónomas diferentes, pero a veces en otras patologías que depende de que en el hospital de al lado acceden con una facilidad mayor que en tu hospital, te causa mucha frustración. Y yo lo digo de verdad porque lo vivo en el día a día con patologías muy frecuentes, como puede ser, por ejemplo, la dermatitis atópica. Vale, pues muchas gracias. Bueno, pues ya nos hemos pasado bastante de tiempo. Daros las gracias a todos los ponentes, a ICON también por contar con nosotros para participar en esta webinar, a todos los que se han unido a ella, muchas gracias por estar ahí. Venga, y hasta pronto y felices fiestas a todos y esperemos que el año que viene sea mejor que este. Adiós. Gracias a todo el mundo. Adiós. Cuidaros, felices fiestas. Gracias.